Gran parte del problema que tienes en Quito como ciudad es que toda la oferta de educación superior está encerrada en una franja así. Y nuestra expectativa para el 2025, evidentemente nosotros esperamos que ¿Qué esto... objetivos llegas tú? Lo primero es que en términos... A ver, hay un objetivo que es un objetivo político más macro. ¿Qué hace el concejal electo? Bienvenidos a Educación Alternativa Podcast, es el lugar donde aprendemos diferente, pero tenemos mentes brillantes. El día de hoy tengo un invitado bastante especial, Emilio Uzcategui. ¿Cómo estás? Bienvenido. Mi querido Juancit, muchísimas gusto verte gracias otra por la vez. invitación. Hola a todos. Y primero, el gustazo de estar en el Soco. Este lugar es eje cultural de la buena quiteñidad, de la quiteñidad divertida, chistosa. Si nunca han venido a Soco a un concierto, aunque sea para un trago con sus amigos, pilas ahí. Tienen que Pilas venir, ahí. está ubicado en el Parque de Cumbayá, al lado de La Cigarra. Emilio ganó hace un par de semanas más o menos. El 5 de febrero, para ser Oye, exactos. ¿cómo fue para ti ese día? A ver, les cuento cómo vivimos ese día. Yo una vez les voy a chismear ahí Porque la última vez que yo te vi estabas en campaña, me Estábamos contabas en que te campaña levantabas tempranito a repartir cafés Sí, y que estabas haciendo, bueno, moviéndote por todos lados. Verán, ese día nosotros, bueno, primero había una especie de guerra de encuestas, ¿no? Y la mayoría eran súper falsas. Pero claro, o sea, te preocupas un poco, ¿no? Lo que nosotros teníamos claro es que la tendencia era que, bueno, Jorge Yunda estaba estancado, Pavel Muñoz subía y Pedro Freile también subía, pero estaba un poco más atrás. Ese día, claro, yo estaba nervioso, me fui a votar temprano, le acompañé a votar el Pavel, y luego el Pavel me dice, oye, vamos al sur a dar una vuelta. Entonces, siempre es un poco delicado eso, pero digo, mira, o sea, hay gente que nos puede, no sé, abuchear, decir cosas, no sé. Entonces me dice, no, me dijo, ahí me quedé más tranquilo, me dijo, hemos hecho una buena campaña, yo creo que la gente sí nos quiere. ¿Ya? Y como, tiene razón. Y le acompañé. Nos fuimos caminando por algunos recintos del sur. Luego me dijo, oye, vamos, te invito a unos motes en los motes de la Magdalena. Y yo, bueno, de lo más tranquilo, cero respuestas negativas de la gente. Y llegamos a los motes de la Magdalena y claro, estaba repleto. Entonces nos ponemos en la fila. Y cuando estábamos en la fila ya vemos que la gente comienza, así como ve, el papel, no sé qué. Ya yo dije, ya me puse un poco nervioso. Pero de una la gente como... Bienvenido, alcalde, y claro, ya todos como comenzaron a hablar, y entre toda esa gran cantidad de gente que había en el sitio, comenzó, vea, felicidades, votamos por usted, tranquilos, les va a ir bien, y ahí yo ya dije como, ok, Bacán. estoy bien, pero ahí vamos a la tarde, en cambio. La tarde estábamos recibiendo los resultados Igual de la con Pavel. sede del EDC, con Pavel, y con, claro, la militancia y todo. Y yo tengo una ya experiencia previa en esto, que fue la campaña de Andrés Arauz. ¿Ya? Estábamos en el mismo sitio y en la campaña del Andrés de pronto se fue la luz del sitio. O sea, se fue la luz en toda la cuadra. Entonces, y claro, de ahí fue la derrota del Andrés y todo esto. Pero esta vez estábamos todos listos en la sede para recibir los No resultados. se fue la luz, todo No, bien. no, se va la luz. Yo, no puede ser, está pasando otra vez. Claro. Y bueno, luego recuperamos la luz, al menos para la parte dentro de la sede, y el Pavel nos dice, vengan un rato. Estábamos conversando, nosotros sabíamos que sea cual sea el resultado, iba a ser un poco apretado, y estábamos hablando sobre, bueno, los temas de control electoral, sobre cómo vamos a pedir los reconteos de ciertas actas para tener resultados en firme y todo. Pero claro, no estábamos todavía en un festejo, ¿no? Pero estaban listos por si acaso festejar. Claro, y de pronto vimos que Jorge Yunda le tuitea al Pavel como felicidades al alcalde electo y luego lo borra. Entonces, para esto estaban escrutados pocas actas Papeletas. estaban subidas. Entonces, no tenías todavía una tendencia clara. Pero De hecho, el Freile justo- estaba primero. Claro, en las primeras, cuando tenías como el 2%, Pedro Freile estaba primero. Y luego ya la siguiente media hora, como se revirtió de una la tendencia, y claro, ya comenzaron a subir más actas y comenzó a subir el Pavel. Y claro, un rato mientras seguíamos en reunión, todos súper estresados, como vean, y bueno, qué sé. Nosotros no estábamos ese rato como discutiendo ni la victoria, ni la gestión, ni nada. Estábamos pensando en cómo vamos a pedir el tema de reconteo de las actas, todas estas cosas. Y el Pavel tranquilo. Y el Pavel súper tranquilo, hasta que de pronto el Pavel dice, ¿saben qué? Ya, mucha cosa. Ya vamos a festejar. Y claro, ahí salimos del cuarto donde estábamos reunidos, pero nuestra sede es pequeña y no es que era un evento multitudinario Y tampoco. Correa estaba por ahí también en videollamada, ¿o no? No. Ese rato estábamos solo como los candidatos de Quito conversando, y de ahí sí ya comenzó el festejo. Igual, el tema es que
nosotros siempre supimos que tenías que tener una certeza absoluta e indudable de los datos. Nosotros mismos pedimos el reconteo de prefectos, o sea, de la prefectura, de alcaldía, de concejales y de la consulta. Porque, como todos los partidos, tenías un centro de monitoreo y de control electoral. Entonces, la idea de eso es siempre tú contrastas las actas que va subiendo el CNE con los datos de tu control electoral. Y normalmente, claro, en la mayoría de casos siempre coinciden, y en los casos en los que no coinciden, lo que haces es pedir revisión. Bacán. Es un trabajo que hay que hacer para tener certeza absoluta. Pero esa misma noche, tengo entendido que Pedro Freile y Jorge Yunda dijeron a Pavel como, mira, felicidades, nosotros no pensamos pedir reconteo de actas, los márgenes no son, o sea, márgenes son amplios, más bien felicitarte, y no por eso nosotros somos los que pedimos reconteo, para tener certeza absoluta de todo. Y esto es súper importante, por ejemplo, en los concejales, que esto es algo que quizás mucha gente no sabe, pero los márgenes de los concejales, por la forma en la que se distribuyen los escaños, tienes que tener muy claros los votos, porque, por ejemplo, entran segundos o terceros de la lista por márgenes súper chiquitos. En nuestro caso, por ejemplo, en mi distrito, en el Distrito Norte, la segunda candidata del RC no entra por una diferencia de como de 250 votos. Wow. Entonces, por eso es súper importante que tengas claridad en las actas. ¿Era tu primera vez en una papeleta? No, bueno, era la segunda. Yo en las elecciones, las anteriores nacionales, yo fui candidato, pero era candidato alterno. Estaba en la lista de asambleístas, justo con el Pavel, de hecho, porque el Pavel fue candidato por las parroquias rurales de Quito, y yo era segundo alterno en la lista. Entonces, no era nuestra primera experiencia de campaña juntos. O sea, ya has vivido esta emoción, por decirlo así. Sí, y es súper interesante la campaña, porque hay un montón de cosas que desde afuera no te das cuenta, pero es muy demandante. O sea, es súper complicado hacer campaña. Y yo sí sentí una diferencia importante respecto de esa anterior campaña, donde había mucha más agresividad en general, ¿no? O sea, como eso parecía campo de batalla. Era feo, o sea, era desgastante. En esta campaña, en cambio, yo sí sentía como mucha más apertura de la gente. Si bien la gente estaba como hastiada de los políticos, o de la idea de los políticos, la gente sí estaba dispuesta a conversar como qué quiere para su ciudad. Y correcto, eso le emocionaba. O sea, entonces... Yo creo que también el momento en el que estamos viviendo de tanta inseguridad y todo, a la gente sí le hace sentir como, oye, hay que hacer algo al respecto. O sea, tenemos que preocuparnos de alguna u otra forma porque las cosas cambien, claro. Esa esperanza... Totalmente. Esa esperanza para mí de la gente fue súper conmovedora y súper movilizadora en la campaña. Oye, con su triunfo, ¿qué le espera a Quito? ¿Qué le espera a Quito? Primero, buena gestión pública. Ya. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay temas ideológicos que son fundamentales, hay cuestiones administrativas que son fundamentales, pero es muy distinto saber, por ejemplo, administrar un negocio particular, que está bien y que es sumamente meritorio, pero es muy distinto a administrar el sector público y a hacer política pública, ¿ya? Y en eso sí debo decir que nosotros, comenzando por el Pavel, es donde más experiencia tenemos. Entonces, eso yo creo que es algo que se pueden esperar los quiteños y las quiteñas, un municipio que se maneje de manera eficiente. Ahora, la situación del municipio es súper difícil. Ahorita que estamos, de hecho, en los procesos de transición, es realmente tenaz. Sí, o sea, encontraron algo que estaba de verdad muy mal. No, lo que encontramos es primero un municipio que está totalmente fraccionado. O sea, no, ¿cómo te digo? O sea, no es un tema de que el alcalde maneja ahorita las riendas del municipio. Tú ves empresas municipales, ves áreas del municipio que no se hablan entre ellas y que de cierta forma ni siquiera le responden al alcalde, ¿verdad? O sea, es un, señor, pero vean, necesito esta información, pide el alcalde. O sea, es terrible. ¿Y por qué se dio esto? Es porque desde la alcaldía de Mauricio Rodas, con el afán de generar gobernabilidad, con un consejo municipal en contra, lo que se hizo fue repartir los espacios de poder del municipio con los concejales. Ok. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Por ejemplo, si en Maceo se responde a determinado concejal, no le responde el alcalde. Entonces, tienes un municipio pues, que está súper fraccionado. Y creo que el primer desafío ya en términos de manejo institucional del municipio es recuperar el liderazgo del alcalde dentro del municipio. O sea, no puede ser que tienes ahorita concejales que tienen más poder que el alcalde. ¡Qué locura! Es terrible.
Emilio, quería contarte algo que no sé si sabías. En el Zoco hay nuevos platos de comida. De hecho, nos gustaría que pruebes uno de ellos. Es mediodía y tengo full hambre, así que, por favor, gracias. Y además la comida en el Zoco es buenísima. Buen provecho. Wow, muchas gracias. Tenemos aquí higos. No. Sí, una pizzita de higos con queso camembert y una territa de maní. Maravilla, se ve Increíble, 10 muy puntos. rica. Por Gracias. favor, Emilio, sírvete. Vamos, muchas gracias. Cita. Está bueno. Está rica, la verdad. Oigan, tienen que caer al Zoco a probar la pizza. Emilio, estás a punto de empezar ya a ejercer pues tus funciones como concejal. Para que la gente entienda, es un programa de muchas personas jóvenes. ¿Cuál es el rol del concejal? Amigos, los concejales solo tienen dos funciones: legislar, que implica proponer ordenanzas municipales, y fiscalizar el funcionamiento del municipio. Esas son las dos funciones que tienen los concejales, en teoría, que es lo que ha venido pasando. Lamentablemente, y justo en esto que les comentaba, este afán como de generar gobernabilidad en el consejo, entregando ciertos espacios de poder, lo que ha pasado es que los concejales han pasado a formar parte de los directorios de las empresas metropolitanas. No sé si te das cuenta de lo contradictorio de esto. Digamos, yo, Emilio, soy parte del directorio del EMAPS, pero yo, Emilio, concejal, tengo que fiscalizar lo que hace el EMAPS. Entonces, es decir, como yo firmo y autorizo la inversión y me fiscalizo, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, nosotros una medida que estamos tomando, que creemos que es súper importante, es que los concejales salgan de los directorios de las empresas municipales. Esto consideramos que es súper, súper importante. Te requiere varios cambios legales, pero para nosotros tiene que hacerse, porque desnaturaliza la función de un concejal. ¿Pero esto se hace desde ahorita o una vez entren ustedes? Esto, verán, primero ya hay algunas propuestas de ordenanza para esto desde varias bancadas, incluyendo la actual bancada nuestra en el Consejo Metropolitano, que son 4 concejales. Ellos ya han presentado un pedido de reforma. Pero hay pedidos de cambio previos, que vienen desde concejales de la ID y vienen desde concejales, no me acuerdo del otro partido, pero ya hay pedidos de ordenanza en este sentido. Entonces, lo que nosotros aspiramos es que este tema ya esté aprobado hasta que nosotros tomemos posición el 14 de mayo. Esperemos que sea así. De lo contrario, ya nos va a tocar a nosotros entrar como nuevo consejo municipal a empujar estos temas, pero ahí sí tengo que veo con muy buena cara que los concejales de los otros movimientos están totalmente a bordo con este tema. Ah, pero bacán. Entonces los me dicen como, sí, ¿saben qué? Es cierto, nosotros no queremos como formar parte de este reparto institucional del municipio, así que si quieren sacarlos, tienen nuestro voto. Bacán. Eso me Oye, parece. ¿con qué objetivos llegas tú? Lo primero es que en términos, a ver, hay un objetivo que es un objetivo político más macro, que es en realidad devolverle la esperanza a la gente en que se puede hacer buena política. Todos odiamos a la política, todos odiamos a los políticos, pero la realidad es que de la política dependen casi todas nuestras actividades cotidianas. La política no es solo un partido. La política es una manera de entender la vida, la sociedad, los negocios, la educación, todo. Eso es en realidad la política. Entonces hay que recuperar la esperanza de la buena política y ese es un objetivo más general que yo tengo. De ahí hay temas urgentes en Quito, pero urgentes y que no pueden esperar. El tema de seguridad es una cuestión importantísima que a pesar de que no es competencia directa del municipio, es competencia del gobierno central y de la Policía Nacional particularmente, nosotros sí tenemos varias reformas que queremos hacer para que el municipio apoye a apaciguar un poco el tema de seguridad en Quito, que está terrible. Hay otras cuestiones igual que no pueden esperar, el tema de regularización de barrios. Justo hablaste de la seguridad. ¿Tú has sufrido de la inseguridad de Quito? Sí, en algunas ocasiones, hace más o menos unos 6 meses, me rompieron las ventanas del auto. Todas las ventanas del auto, o sea, menos del parabrisas de adelante y atrás. Me rompieron todas las ventanas de los lados, se llevaron todo, y esto era más o menos por la entrada del túnel Guayasamín. Pero bueno, esa es la situación de la seguridad en Quito. Sabemos que ya hay tema de vacunas en Quito a negocios, y eso es ¿En qué sectores? Gravísimo. Hasta donde tenemos conocimiento, tenemos noticias de vacunas en ciertos sectores del norte de Quito y en algunos sectores del sur de Quito. Entonces, esto, claro, tienes que hacer un trabajo con la Policía Nacional, pero ¿cuál es el problema, no? Tú dices, sí, los metropolitanos solo están ahí para el tema del tráfico y esos son los agentes de tránsito. Pero sí hay una policía municipal, pero esa policía municipal no tiene las competencias para desarticular el crimen organizado, ¿me cachas? No puede. Entonces este es un trabajo que se tiene que hacer en coordinación con la Policía Nacional. Pero el municipio, al tener muchísima presencia en los barrios, la mayor colaboración que puede hacer
es información, generar información con la policía. No sé si les ha pasado que en un montón de barrios, como todo el mundo sabe, sí, ahí venden droga, todo el mundo sabe menos la policía. Es que muchas veces la misma policía es una mafia. Exactamente, y sobre todo en la situación actual de la policía. Pero bueno, queremos y creemos firmemente que sí hay buenos elementos dentro de la policía y que la salida a la crisis de seguridad que vivimos tiene que pasar por la policía, ¿ya? O sea... No hay de otra. No hay de otra, pero ¿cuál es la otra opción? Decir, bueno, ya vamos al viejo y aquí cada uno se echa bala con el otro. Eso no es un modelo viable de sociedad, de país, ni de nada. Entonces, nuestra idea es fortalecerle a la policía con información, sobre todo. Esa información, ¿de dónde la van a empezar a recolectar? ¿Inteligencia? Hay una dirección de inteligencia del municipio, pero sobre todo el municipio tiene sistemas de monitoreo en Quito, que eso es muy importante. Además, el manejo de espacio público que hace el municipio, por ejemplo, del comercio autónomo, y esto te permite recabar un montón de información. ¿Por qué? Porque tienes agentes municipales haciendo presencia en las esquinas, en los barrios. Eso es lo que te permite levantar información. Entonces, esa información tiene que llegar a la policía y sobre todo tenemos que exigirle a la policía que actúe sobre esa información. Y de ahí también hay temas en seguridad que dependen del municipio. Infraestructura. Hay zonas de la ciudad que en la medida en la que están abandonadas se vuelven un nicho para la delincuencia. Cualquier sitio que esté botado en Quito, ahí es donde se afinca mucho. ¿Y tienen identificadas las bandas, sus intereses? O sea, por el momento no. Te soy súper honesto y más bien ahí te voy a contar desde una anécdota que tuve en la campaña. En los barrios altos del noroccidente de Quito, tú ya ves zonas donde están así, literal, tienes pintados murales de la bandera de México. O sea, tú ves presencia del crimen organizado de una forma en la que yo no me imaginé posible, si te soy sincero. Y yo, no es la primera vez que hago campaña, puedo contrastar, o sea, no es que son sectores a los que nunca he ido. Y esa es la realidad que está viviendo Quito. Y son barrios, no es que te digo, son barrios alejadísimos o periféricos, son barrios que están a 10 minutos del occidental, a 15 minutos del centro, ¿no? O sea, ese es el nivel de entrada del crimen organizado aquí. ¿Y cómo pasó esto? Porque obviamente si tienes jóvenes que no tienen chance de ir a la universidad, que no tuvieron chance de acabar el colegio, porque ojo, que después de la pandemia, la deserción estudiantil subió un montón, porque no estábamos preparados y no hubo desde el gobierno la mejor respuesta también para garantizar una continuidad en el proceso educativo de nuestros jóvenes. Entonces, lo que pasa es que dejaste a un montón de jóvenes en una situación de pobreza tremenda que les azota a todo el país, sin oportunidades de educación, sin oportunidades de terminar el colegio, menos aún de entrar a la universidad. Entonces, eso es el caldo de cultivo perfecto para el crimen organizado. Y encima en medio de una crisis de empleo. Entonces, por supuesto, si un chico ahí, imagínate un chico de 17 años, duras penas tiene que comer, no tiene ninguna opción de terminar el cole, no tiene ninguna opción de entrar a la U, trata de encontrar trabajo, no encuentra nada. Entonces, ahí es donde el crimen organizado en realidad comienza a ingresar en el tejido social de los barrios de Quito. Es peligrosísimo. Porque al principio veíamos que estaba más tipo en la costa, en Guayaquil. Recién, ¿qué será? Son 6 meses, un poco más, se vio que Quito está de verdad feo. Sí, en la situación en Quito, yo te digo, a mí nada. me han apuntado con armas mientras estoy conduciendo por intentar robarme. Creo que eso son cuestiones como de crimen súper cotidiano, por así decirlo. Pero eso también responde a una situación más general del país, ¿me cachas? En la medida en la que tú tengas mayor desempleo y mayor pobreza, vas a tener mayor delincuencia. Súmale eso a la situación de crimen organizado en Quito y pero el cóctel para un desastre, que es lo que estamos viviendo. Ahora, sería mentira si les decimos que nosotros desde el municipio, yo mismo voy a ir como Sherlock Holmes a desarticular bandas. El municipio no puede hacerlo, no tiene la capacidad ni la competencia para hacerlo. Pero lo que sí vamos a hacer es mejorar los sistemas de monitoreo. Ya te digo, este tema de mejorar los sistemas de información y coordinación con la policía es clave. Cuando haya que intervenir, sobre todo, por ejemplo, en reorganizar el comercio autónomo para que no termine siendo aliado de la delincuencia, eso es un punto pero primordial que lo vamos a hacer. La erradicación de espacios públicos para evitar zonas de inseguridad es otra cosa que tienes que hacer. Y sobre todo recuperar la presencia del Estado en el espacio público. Esto es una reflexión que para mí espero que ya nos quede clara a todos a esta altura, pero donde no hay Estado, hay crimen organizado. Punto. ¿Ya? Donde no hay un Estado que organice, donde no hay un Estado que le brinde las oportunidades a la gente de emprender, de estudiar, de atenderse en salud, donde no hay un Estado, hay crimen organizado. En Colombia, por ejemplo, o sea, tú tienes
en Colombia ciertas zonas del país que en realidad el Estado y la figura del Estado son grupos delictivos. En México lo mismo. Tú pagas una suerte de impuesto, ellos te dan seguridad, ellos te dan salud y trabajas para ellos. ¿Y tú crees que estamos a puertas de eso? Que quiero creer que no. Quiero creer que no, pero les prometo que yo, esta realidad que les estoy contando de los barrios de Quito es quizás algo que muchas veces no nos damos cuenta. O sea, porque es muy distinta esta delincuencia de, bueno, estoy caminando por las Shiris y me arrancharon el celular, a esta cuestión de algo mucho más grave que está pasando en Ecuador. Lo de las vacunas. El tema de las vacunas, ya te digo, la presencia de crimen organizado en barrios, o sea, ya tomados barrios. Oye, ¿y en campaña no les pedían que paguen para entrar a ciertos territorios? No, pero sí te cuento que me pasaron algunas cosas bastante feas. Me acuerdo que un día estaba en un sector más o menos por La Bota. Ya. Y eran unos graderíos. O sea, era como un barrio en unas laderas y tenías unos graderíos entre las casas. Entonces estaba ahí reunido con un grupo, éramos unas 10 personas, vecinos y vecinas, sobre todo adultos mayores y niños. Sentados en las gradas estábamos conversando. Entonces me decían, miren, nosotros aquí abajo hay una quebrada que se va a ir abajo, necesitamos que estabilicen eso. En fin, conversando. Entonces llega una moto por la calle de arriba, otra moto por la calle de abajo. Se bajan de cada moto como personas, pero portando armas. Sí, o sea, no como con el escondidos, no, nada. Se bajan con las armas. Yo digo como, a ver, ¿qué hago? Pero vi que la gente se quedó, o sea, como que les notó y se quedó medio tranquila. Entonces dije, voy a seguir exponiendo, o sea, voy a seguir conversando. Vinieron, se sentaron, en unos 3 minutos se levantaron y se fueron. Eso me pasó una vez en La Bota, me pasó ¿Y no una tienes vez... idea de por qué fueron? Es un tema de hacer presencia. O sea, es un tema de intimidad, de decirle a la gente y de decirnos a nosotros, como actores políticos, como vean, por si acaso, ¿qué estamos? Por si acaso. Lo mismo me pasó, por ejemplo, en la entrada de la Rol 2. Estábamos en un evento, en un parque, y ahí estamos sobre todo con muchos niños. Se nos hizo un poco largo el evento y ya estaba oscureciendo. Y una de las señoras del barrio me dice, vean, en este sector no hay luminarias. Y yo les sugiero que vayamos cerrando. Y cuando estábamos en eso, misma historia, llegaron unas 3 motos que se metieron al parque y comenzaron simplemente como a dar vueltas en las motos entre la gente y acelerar. Nosotros todos así. Y solo cogieron, así hicieron un poco de bulla en las motos y se fueron. El loco. Entonces, y ya les digo, yo soy concejal por el Distrito Norte. Yo hice campaña en el Distrito Norte. No les estoy hablando que esto fue así en el fin del mundo, para nada. Esto fue, por ejemplo, este último suceso que les cuento es a unos 6 minutos del centro comercial del condado. Wow, o sea, Sí. un lugar al que frecuentamos todos. Un lugar que todo el mundo frecuenta. Entonces, eso te exige, o sea, te exige en realidad, primero exigir la responsabilidad de quien tiene que ser, que es el gobierno central. O sea, vean, yo no vengo tampoco con afán de hacer leña del árbol caído, pero estas cosas son graves y están pasando y tenemos que exigir respuestas. Entonces, desde el municipio, nosotros sí tenemos bien detallado un plan de seguridad, ya les cuento las cuestiones de infraestructura, hay que ampliar el sistema de monitoreo con cámaras. Las cámaras de videovigilancia son importantes, pero sirven en la medida en la que estén conectadas a algo. Porque ahí les cuento, por ejemplo, la situación del ECU 911, también es bastante complicada, ¿no? Porque aunque tengas cámaras de monitoreo, si no tienes un sistema de reacción bien coordinado con la policía, o con una ambulancia en el caso de un accidente, o con los bomberos, no funciona. Entonces nos queda ahí las cámaras de videovigilancia para sacar en los noticieros, ve cómo le asaltaron a Juanito, ve cómo se chocó ahí la señora. Eso no es la idea. Emilio, hablemos un poco del tema de coyuntura actual. Justo mencionaste el tema de seguridad. ¿Consideras tú que Lazo termina su periodo? Hay varias cuestiones a abordar ahí, ¿no? O sea, ahora desde el municipio van a ser vecinos. Claro, vamos a ser vecinos, a pesar de que no tenemos nada que ver, incluso en términos de gestión. Y de nuevo, esta pregunta que me haces te la respondo como ciudadano más que como concejal, porque los concejales no tenemos vela en ese entierro. Pero yo creo que definitivamente la situación del país es insostenible. Ahora, y yo también habiendo crecido en la época pre-revolución ciudadana, estoy muy familiarizado con lo que implica un país que tiene inestabilidad política. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, la salida de Lucio, la entrada de Palacios, el tema de Abdalá. Me acuerdo de eso. Yo era niño, pero me acuerdo de eso. Entonces, eso le hace un daño tremendo al país. Tremendo. Ahora,
Guillermo Lasso ha tenido todas las oportunidades para corregir el accionar de un gobierno que va a la deriva y no lo ha hecho. O sea, yo no sé, en este punto también se ha quedado sin sus apoyos políticos principales, sin equipo de trabajo. Entonces yo ya no veo un horizonte de gobernabilidad. Esto obviamente es inconveniente para todos, pero ahí está también el desafío de como fuerzas políticas generar una salida institucional a este tema. Yo veo que se ha fincado últimamente el tema de que no, el paro, y va a venir el paro. Entonces, por un lado, a la gente le aterroriza la idea del paro, porque obviamente implica un problema para el sector productivo. Por otro lado, tú tienes un descontento de la ciudadanía que no está siendo canalizado a través de la asamblea, que no está siendo canalizado a través de las instituciones que están hechas para canalizar este descontento, porque los mecanismos hay, ¿ya? Y en la medida en la que esos mecanismos se respeten, deberías tener, incluso en el escenario de una salida del presidente Lasso, deberías tener un proceso relativamente ordenado y que no termine afectando en caos al país. Pero el problema es que si esos mecanismos, particularmente la asamblea, no funcionan como la gente espera que funcionen, la salida va a terminar, esto va a terminar en un caos, ¿ya? Totalmente. Entonces, y nadie quiere eso hay que ser enfáticos, nadie quiere eso. Pero por eso también el llamado es a la responsabilidad de todos los actores políticos, ¿no? O sea, es momento en realidad de pensar muy en términos de país, pero pensar en términos de país tampoco es decirle a Guillermo Lasso, bueno, quédese todo lo que quiera y haga lo que quiera, porque el hombre ya ni siquiera tiene con quién gobernar. O sea, ya ni siquiera tiene equipo de trabajo. Ese es el punto al que hemos llegado. Entonces, hay que ser muy sensatos con eso. Yo espero en realidad que las respuestas institucionales y las salidas que se den al tema sean adecuadas. Y obviamente una situación de movilización no nos conviene a nadie, pero tampoco le veo así como una cosa inminente, ¿no? Yo también, ahí sí debo decirlo, me parece hasta cierto punto chistoso cómo se trata de asentar un montón de ideas de por poco va a venir así Leonidas Issa con su rayo láser y nos va a matar a todos. No hay tal, o sea, no... Es que yo veo que eso se posiciona un montón y simplemente no es cierto, ¿ya? Primero porque Leonidas Issa no comanda a todos los sectores indígenas ni a todas las organizaciones sociales del país. No es así. El movimiento indígena es un movimiento fraccionado que tiene complejidades y aspiraciones propias, internas. Generar esta idea de cómo van a venir los indígenas comandados por Leonidas Issa a matarnos a todos es absolutamente falsa, y a mí me parece que incluso raya en lo racista, ¿ya? Porque es de esta idea de como, sí, vienen los indígenas. Y no hay tal. Es más, el descontento, si tú ves en encuestas, en sondeos de opinión y de percepción ciudadana, el mayor descontento a Guillermo Lasso está en las ciudades, ¿ya? O sea, ahí es donde está en realidad concentrado el descontento con Guillermo Lasso. Entonces, hay que ser no hay que dejarnos ganar por el miedo también. O sea, mucho cuidado también con esto de sí, va a venir los indígenas a matarnos a todos. No es cierto, no va a pasar. Pero hay que darle una respuesta y una salida institucional a esto. Emilio, ustedes en estas últimas elecciones de verdad como movimiento la rompieron en Quito, la rompieron en Guayaquil y actualmente son la mayor fuerza política en nuestro país. Quería preguntarte, ¿cuáles son sus expectativas como partido a las siguientes elecciones? ¿Positivos? A ver, lo primero a recalcar ahí es que el resurgimiento y la fuerza con la que resurge Revolución Ciudadana en estas elecciones, en gran medida se debe a que la gente ya va desenmascarando varias mentiras, ¿no? Entonces, primero, en una época en la que Ecuador llega por primera vez en su historia a un PIB de más de 100.000 millones, nos decían que estábamos empobrecidos. Éramos el tercer país más seguro de toda la región, nos decíamos que vivimos sumidos en inseguridad. Todas estas cosas, claro, y en realidad fue para mí un trabajo persistente y muy mediático. Yo, por ejemplo, siempre he sido un tipo que le gusta chequear muchos cifras. Ya. O sea, manejar mucho datos, muy de datos. Entonces decía como, ok, yo veo el noticiero, pero lo que están diciendo es abiertamente falso. Entonces, claro, luego fue como, no, bueno, el tema de la corrupción, y la corrupción, y la corrupción, y la corrupción, y la corrupción. Entonces ya no era no hicieron obras, ya no era le va mal al país, ya no es un peligro, sí, hicieron todo, pero robaron. Entonces, bajo esa lógica se afincó un discurso muy fuerte en la gente y la gente reaccionó con la indignación del caso. O sea, tú no tienes idea en su momento también el enojo y el fastidio de la ciudadanía hacia todo lo que tenía que ver con Revolución Ciudadana. Que yo me pongo en esos zapatos, digo, a ver, si yo también me dijeran todos los días que estos manes son, pero malvados hasta la médula, que yo reaccionaría de la misma manera. Correcto. ¿Ya?
pero no era cierto, ¿me cachas? O sea, en gran medida no era cierto. Y el resurgimiento de Revolución Ciudadana se da que ya también las mentiras hasta cierto punto ya tienen patas cortas, ¿me entiendes? Entonces entra Guillermo Lazo con un compromiso fuerte de lucha contra la corrupción. Vemos los casos de corrupción, la magnitud, y ya vinculados al narcotráfico, ¿me cachas? Ya no es un man que, ay, bueno, el sobreprecio en los contratos, o sea, ya es una cosa, pero terrible. Ajá. Entonces, ahí, en esa decepción de la gente dice, pero a ver, o sea, nos mintieron. Y de mano de ese nos mintieron vienen ya también un análisis de la vida personal de cada uno, ¿no? Y es en realidad, yo vivía mucho mejor antes. Entonces, eso también implica para nosotros, sobre todo, más allá, y para mí personalmente, no es un tema de, se les dijo. No, para nada y en lo absoluto. Yo entiendo lo que ha ocurrido como parte de un proceso sano y democrático y también como el proceso de crecimiento y desarrollo político de un país. Y más bien yo veo la votación que tenemos sobre todo como un voto de responsabilidad, pero tremendo. O sea, decir que después de todo lo que ha pasado, la votación que tiene la Revolución Ciudadana ahorita es un voto de confianza de la ciudadanía que no podemos defraudar. O sea, mira Guayaquil. Es impresionante. Es histórico. Es absolutamente histórico. Ni siquiera en las mejores épocas de Rafael Correa tuvimos resultados como los que tenemos actualmente en las seccionales. Y lejos, y esto les digo a todos, y ahí sí les digo categóricamente que hablo a nombre de todo un proyecto político, el afán ahorita no es venganzas, no es, o sea, yo no vengo aquí a decirles, sí, yo no me voy a sentar a hablar con los concejales de otros partidos porque son así, así. No, este momento lo asumimos con la humildad y responsabilidad del caso y con el compromiso de liderar una verdadera coalición nacional que permita primero sacar adelante Quito, en mi caso, que es una situación absolutamente precaria. Y en eso tenemos que arrimar el hombro todos, ¿no? Entonces, nosotros con el Pavel ya nos hemos de hecho reunido con los concejales de todas las otras bancadas y les hemos dicho esto, como vean, nosotros nos sacamos la camiseta ERC ahorita para ponernos la camiseta de Quito porque esto no da más. Y nuestra expectativa para el 2025, evidentemente nosotros esperamos que estos buenos resultados traduzcan en un proyecto nacional. Esa es la aspiración de todo proyecto político, de absolutamente todo. Seguramente si es así, lo haremos en la misma línea en la que les estoy contando, ¿no? Es un tema ya familiar. Nosotros no estamos aquí para hacerle guerra a nadie a este punto. Y además la situación, o sea, uno puede sentarse a hablar de las broncas entre políticos cuando tiene su vida personal. A este punto nadie tiene una vida personal en paz. Así que ya luego se darán el lujo de pelearse entre socialcristianos y entre quien sea. Este no es el momento. O sea, ni en el 2025 va a ser el momento porque nos queda mucho por hacer ahorita. Leo, este es un programa de educación, por lo tanto te voy a hacer un par de preguntas, yo digo de protocolo, se las hacemos a todos los invitados. Y la idea es que seas lo más honesto posible. Pero perdón, un pequeño paréntesis ahí. Claro, yo siempre, o sea, mi trayectoria profesional ha sido particularmente haciendo investigación sobre educación. Brutal. Entonces, ahí tenemos planes súper interesantes para el municipio de Quito. Súper interesantes. ¿Te suena si es que lo dejamos como cereza del pastel para el final, esos proyectos educativos del municipio? Sí. Dale. Para comenzar, Emilio, ¿en qué colegio estuviste? William Shakespeare School, en Tumaco. ¿Cómo te iba en el cole? A ver, en el cole siempre tuve relativamente buenas notas. Ya, te iba bien. Me iba bien, me acuerdo que me querían los profes, sí me llevaba bien con mis compañeros. Pero, siempre como, bueno, típica así, presidente de curso, este tipo ¿Sí eras de presidente cosas. de curso? Claro, y me acuerdo que también en sexto curso, en las elecciones del gobierno estudiantil, lanzamos a uno de los que hasta ahorita es uno de mis mejores amigos y perdimos. La primera decepción política que tuve en mi vida. Oye, ¿y en disciplina? ¿Te portabas bien? Sí. ¿Eras tranquilo? Más o menos. O sea, verá, yo siempre he sido súper inquieto. Ya. O sea, así un poco relajoso, pero siempre he sido, primero, súper respetuoso como con los profesores y nunca he sido como una persona ni de pleitos ni de vainas. ¿Nunca te bronqueaste? No, nunca. Hasta ahorita, o sea, yo soy súper paz y amor. Entonces, sí me querían los profesores, pero sí era relajoso, o sea, sí me comía en clases, a veces sí me salía de clases, o sea, sí. Cosas que pasan. ¿Supletorios? Cosas que pasan. Supletorios, quizás de lo que me acuerdo en matemáticas. Sí, me fui muy mal en matemáticas. Pero te gustan los datos. Me gustan los datos, pero es que claro, cuando ya analizas, o sea, una cosa es
cuando ya ves números desde el análisis de datos, lo que estás viendo no es un número, es una tendencia, es una expresión de sentir ciudadano. O sea, igual analizar encuestas, todo eso es muy bacán. Pero claro, imagínate a mí en el cole, sácate la raíz cuadrada de algo, y yo como, no puedo, soy malazo. Sí, esa es una... Aunque ahorita ya no soy tan malo para los números, pero sí, supletorio sí me acuerdo, matemáticas. Y hasta el día de hoy no has usado el trinomio cuadrado perfecto. No. Somos dos. Lo que más me ha servido es hacer regla de 3. Emilio, el tema universitario. ¿Cómo te das cuenta qué querías hacer de tu vida? A ver, primero yo desde el cole siempre tuve muy claro que a mí me gustaba mucho el tema social. Yo dije, a ver, nunca voy a ser médico porque me da como un montón de miedo la sangre. Entonces me da cosas. Entonces dije, médico no voy a ser. Veterinario, me encantan los animalitos, pero de nuevo, o sea, no voy a ser. Me incliné mucho más hacia temas de ciencias sociales. Mis opciones eran economía, pero de nuevo, como economía, pues, soy muy malo para los números, y siempre me gustó mucho derecho. Bacán. Y la idea del derecho, por ahí también, ya vamos a conversar más de eso, pero me pegó un tortazo en la cara, ¿no? Yo estudié derecho también con una idea de, ok, si queremos un mundo más justo y las leyes teóricamente son lo que gobiernan esto, pues necesitamos leyes más justas. Entonces necesitamos mejores abogados que hagan mejores leyes. Entonces esa era mi ingenua idea de adolescente. Bonito. ¿Y terminaste la carrera de Claro. Derecho? Estudié Derecho en la Católica, aquí en La Puse, en Ecuador. Tuve un montón de profesores. Santiago Guarderas, del actual alcalde saliente. Va a ser una incómoda ceremonia de posesión. Ahora en el municipio, cuando le ves, ¿qué más profe? No, la verdad nunca tuvimos muy buena relación, pero les digo, como profesor era buen profesor. Te quería dejar. Sí. No fresco. Me acuerdo que era buen profe, no me acuerdo tanto. Y claro, también tuve ahí a Julio César Trujillo, a Rafael Ollarte. Todos de ellos eran mis profes, así que bueno, ya se imaginarán que quizás mi postura política no es la más bienvenida en mi facultad ni con mis ex compañeros de universidad. Pero ahí también va el porqué. Yo, algo que vi en estudiando Derecho en la Católica es que sí, salen muy buenos abogados, pero no salen ni de cerca cientistas sociales. No son personas que ni te cuestionan la realidad que vive el país, y menos aún le apuntan a generar alguna especie de proyecto emancipatorio o un proyecto, un modelo de sociedad que nos incluya a todos y a todas. O sea, te forma básicamente tramitadores, muy buenos. Pero no te genera críticas, es una facultad o es una carrera, no es un tema de la facultad, ahí se me corrijo. Es una carrera que en realidad le hace falta mucho enfocarse en la función social que tiene el derecho. Y ahí sí me di cuenta de una cosa súper fuerte, que es, nosotros siempre pensamos que las leyes son así como esta cosa súper grande, bien pensada, que nos gobierna a todos y todas, y que es uno siempre tiene una noción de justicia. Correcto. Y no hay tal. O sea, para mí la ley es simplemente el lenguaje en el que habla el poder. Ok. Entonces, si tú quieres cambiar la situación de poder de un país, no tienes que estudiar la ley, tienes que estudiar lo que está detrás. El poder. El poder. Entonces ahí dije, ok, ya acabé derecho, es súper útil, no reniego de ser abogado, me gusta ser abogado, es súper útil. Pero con mis expectativas de vida, el tema era otro. Entonces dije, no, necesito abrirme un poco de esto. Pensé en repetir el pregrado y estudiar economía. Pero luego dije como, no, quiero meterme algo... Todavía me da miedo los números. Para ese entonces todavía me daban miedo los números. Y dije, no, quiero ver si estudio sociología o antropología. ¿Y estudiaste? Y fui a Londres, estudié antropología. Allá hice mi maestría también, una maestría en Derecho y Antropología. Y claro, ahí sí... ¿Qué aprendiste? Primero... O sea, con ese ahí sí sentí que le diste donde le querías dar, en el clase. Sí, exactamente. Te enseñaron lo que querías aprender. Primero me di cuenta de una cosa, que en realidad aquí el mundo académico del Ecuador bueno, y en ese entonces era mucho peor. Está lleno de poses, ¿no? Yo tenía profesores en la Católica que me decían, ustedes vienen interno a las clases. Yo como, dude, estoy en segundo semestre de Derecho, ¿cacha? O sea, ¿qué te pasa? Y me esperan parados. Yo entro. Como, ok. Entonces los abogados, en gran parte mi antipatía del derecho nace de esas cosas. ¿Y por qué eran así mis profesores? Es porque no son académicos, son buenos abogados. Yo respeto mucho a los buenos abogados. Pero que seas buen abogado no te hace un buen académico, menos aún un buen profesor. Es decir, el sistema educativo en cuanto a derecho falla ahí.
fallaba mucho. Y luego por eso también entendí en gran parte las reformas, y de nuevo ya iba cuña política, pero las reformas que se hicieron, por ejemplo, para exigirles título de doctorado a los profesores universitarios, que se hicieron en la época de Correa, eran justamente para eso. Para evitar eso. Para evitar eso. Entonces imagínate, yo vengo de ese contraste, de la católica, donde venía así tu profe como a mí me esperan parados, algunos, no todos, también había algunos profes chéveres. Y de hecho veo que ya en la PUSE, en derecho de la PUSE actual, como más bien el ala de los profes más chéveres, como que veo que ha ido tomando más participación. Pero imagínate, yo salgo de estudiar derecho en esa católica, me voy a London School of Economics, donde tenía clases con ex premios Nobel de Economía, que llegaban en Converse con una mochila y se sentaban a conversar. Es como, capaz mis profesores se daban más crédito del que merecían. Claro, capaz los profes de la PUSE, vamos a calmarnos un poquito. Una experiencia loquísima, es decir, aprendiste lo que querías, buenos profesores. Sí. ¿El ambiente universitario para ti cómo fue? Es una cosa súper diferente, por ejemplo, cuando tú comparas los como modelos educativos, ¿no? Y siempre me interesó bastante, yo cuando estaba viendo opciones para estudiar afuera, decía, por ejemplo, Estados Unidos. Y decía, el modelo universitario de Estados Unidos me parece muy bacán, pero me parece un modelo excluyente. Los precios de la educación universitaria en Estados Unidos son tan altos que a no ser que te endeudes el resto de tus 20 años de trabajo, no puedes estudiar. Y yo decía, a mí siempre me ha molestado esta idea de, ok, yo estudio porque quiero sacar un título que me va a permitir hacer tanta plata. Yo siento que la necesidad, la curiosidad de estudiar algo tiene mucho más que ver con fines de vida más profundos, ¿me cachas? Yo creo que tú estudias más por curiosidad, por amor al conocimiento, tú estudias por saber, por entender el mundo que te rodea. No estudias porque, bueno, si soy abogado y el título de abogado me va a hacer ganar tanto. Yo entiendo que es una necesidad de todos en el capitalismo global, pero... Para mí, uno de los problemas más locos, quizás sociales y educativos, es que muchas veces cuando escoges una carrera la escoges acorde a cuánto deseas ganar. Exactamente. Una estupidez. Y a mí me tocó justo eso, porque verás, yo cuando comencé a aplicar, lo primero que sí es de Estados Unidos, dije, como, yo no comulgo con este modelo educativo, aunque yo no tenía los recursos para pagarme eso. Y si aunque consigo una beca, no comulgo con ese modelo no quiero esa visión para mí. Entonces dije, bueno, ¿qué otras universidades son muy bien rankeadas? Reino Unido. Entonces en el Reino Unido tú tienes una especie como de participación mixta, son universidades con financiamiento público, es un sistema súper diferente al de acá, son mucho más asequibles, lo cual no implica necesariamente que sean baratas. Y dije, bueno, pues es del Reino Unido. Y luego fue como, ¿qué estudiar? Y había un programa, me acuerdo, me parece que era en Oxford. Era un tema como de derecho económico. Y yo dije como, ok, esto está súper interesante, pero con un enfoque mucho más empresarial. Y luego me puse a averiguar y decían como este programa es súper bueno para generarte abogados como que litiguen a nivel internacional en cuestiones fiduciarias, financieras. Es súper buen programa, súper prestigioso. Y tenían así como una investigación, onda como los abogados que se gradúan de este programa ganan tanto, así. Y me aceptan en ese programa. Y por otro lado me aceptan en London School of Economics, en este programa de antropología y derecho. Y era como, todo el mundo sabe que no es que vas a hacer plata estudiando antropología. Pero ahí me hice como un examen, o sea, creo que me vi al espejo y dije como, a ver, ¿qué quieres ser de tu vida? ¿Me cachas? Tú te ves así como un man, como internado 24/7, viendo cómo defiendes un banco, que igual es respetable, es el trabajo de todos, pero dije como yo no quiero eso para mí. Entonces me lanzo por este otro lado con muchas más dudas que certezas, pero sobre todo con un genuino afán de entender, ¿cachas? Como con curiosidad. O sea, con curiosidad más que con un criterio económico, que a veces digo, bueno. Por eso me terminé yendo para allá. Entonces terminé estudiando en LSE, en London School of Economics. Es a Ecuador. ¿Y cuál fue tu primer acercamiento a la Revolución Ciudadana? Verás, yo antes de irme había trabajado en el sector público. Había trabajado como poco tiempo. Creo que trabajé como un año y medio en el sector público. Me pareció interesante, pero no fue así como... Una cosa es trabajar en el sector público, otra cosa es ser militante de un partido o un proyecto político. Correcto. Es totalmente distinto. Entonces, como una experiencia laboral chévere. Cuando yo estaba estudiando, estaba haciendo la maestría, primero que realmente cosas que pasaban en Ecuador comenzaron a caer en su lugar. Por ejemplo, tuve un profe que me daba antropología de la economía. ¿Ya? Y el man llega a la primera clase y tuve como, ¿de qué países son? Que sí, yo le digo, soy de Ecuador. Y él me dice, ¿eres de Ecuador? Y yo le digo, sí. Me dice, tu país es el primer país en la historia que se ha negado a pagar la deuda externa cuestionando su legitimidad. Como, sí.
Eso está cambiando paradigmas mundiales en economía. O sea, cuestionar el hecho de la existencia de sujetar, de que tu país se tenga que endeudar a costa de su capacidad de hacer gestión pública. Eso es como, es tenaz. Eso es impresionante y además me dijo que me gustaría mucho escuchar mucho de ti, escuchar mucho de tu país. Entonces, primero era eso como, aquí hablan de nosotros, ¿me cachas? Y era como, porque la tía, sí, de Ecuador, no, y ahí, eso es una isla. No, o sea, ya era, en realidad teníamos una presencia importante, teníamos un peso académico que yo no me imaginé de cerca que podíamos tener como país. Lo siguiente es que habían bastantes ecuatorianos, programa de becas. Entonces éramos, me acuerdo que en mi época éramos como 25, 30 ¿Qué año más o menos? Esto era 2014, 2015. Como wow. Y de hecho ahí nos organizamos y logramos fundar la primera sociedad de estudiantes ecuatorianos. En Londres. En Londres, ajá. Entonces ahí habían chicos de LSD, de UCL, de King's College, luego sumaron chicos de Oxford, de Cambridge, porque había ecuatorianos estudiando en todas estas universidades, pagados por el Ecuador. Brutal. Entonces, claro, tú ya dices, a ver, algo estamos haciendo bien. Entonces, o sea, algo está pasando aquí. Pero además yo tenía compañeros en LSD que venían de colegios públicos. Ya. O sea, yo tenía compañeros que me decían, loco, yo aprendí a hablar inglés. Yo fui autodidacta en enseñarme inglés porque en mi colegio no daba. Entonces tú decías como, algo nos está cambiando mucho como país. Entonces ahí ya tuve que me dije como, algo pasa. Yo regreso a Ecuador. Bueno, cuando acabé, me acuerdo del tema de la maestría, me fui un tiempo a Suiza y estuve trabajando en un proyecto de investigación con una universidad ahí en Suiza. Recuerdo que me llegó un mail justo de esa época de la gente de Cenecit, de esa época, becario Cenecit. Entonces me decían, ¿sabes qué? Hemos revisado nuestra base de datos de becarios y estamos buscando a alguien con tu perfil. Y además te recordamos que está próximo a vencerse tu plazo para que tengas que comenzar a compensar la beca, es decir, ya tenía que regresar a Ecuador. Nos gustaría como ofrecerte una oportunidad laboral. Entonces, claro, respondí el correo y averigué un poco más de qué se trataba y dije como, ok, me interesa. Iba a comenzar el doctorado ahí en Suiza, pero ibas de nuevo a las limitaciones económicas de eso. O sea, en esta universidad en Suiza sí me daban beca para el doctorado, pero vivir en Suiza era tan absurdamente caro que con beca y todo no me podía quedar haciendo el doctorado allá. O sea, era imposible. Entonces, ahí dije, bueno, ok, me regreso a Ecuador. Y me regreso a Ecuador, trabajo un tiempo en Cenecit y ahí me involucro mucho más ya como con... O sea, más que nada me doy cuenta de una cosa. Esa es la buena política pública, pero que para hacer buena política pública necesitas una visión política macro. ¿Ya? Es decir, como... Y te pongo un ejemplo. En el gobierno de Guillermo Lasso, a pesar de que todos se quejan obviamente, que yo también me quejo del gobierno de Guillermo Lasso, hay personas que no son personas como que no sepan dónde están paradas. Entonces, tienes, por ejemplo, la ministra de Educación, María Brown, es una profesional, pero remarcable, es muy buena. Pero tú puedes ser el mejor hacedor de política pública del mundo, que si la educación no está en la agenda de tu presidente, simplemente no tienes plata y te quedas calentando el puesto. Porque no hay una forma amable de decirlo. Entonces, la ideología sí importa, la política sí importa. Entonces, no importa, sí, que hay que poner a la gente más talentosa. Obvio que poner a la gente más talentosa, pero esa gente talentosa responde a un proyecto político y una visión de país. Entonces, ahí es donde la política sí importa. Y ahí, claro, me involucré un poco más ya como con las cuestiones ideológico-políticas, de como, ok, esto es interesante. Entonces ahí como termino involucrándome más. Después de un tiempo también ahí le conocí justo al Pavel, esa época, cuando era asambleísta. Ahí hiciste clic con él. Claro, nos conocimos, así nos llevábamos bien. Y luego, ya por esas cosas de la vida, justamente que yo había hecho bastantes temas de investigación en torno a la educación, me dicen, ¿sabes qué? Esto ya era la época del gobierno de Moreno y era como... Yo ya vi unas como red flags bien fuertes en el gobierno de Moreno. Dije, yo no quiero tener nada que ver aquí. Y me fui del sector público. Ese tiempo hice un poco consultorías, trabajé para el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hacía algunas ONGs. Y luego me dicen, ¿sabes qué? ¿Te interesaría venir a trabajar en la Asamblea, en la Comisión de Educación de la Asamblea? Ah, brutal. Que esa época era la presidencia de alguien que era RC. Entonces yo dije como, ok, sí. Entonces, claro, la asamblea te hace entender totalmente el otro mundo de estas cosas, ¿no? Que es el manejo político, ¿ya? Basta solo tener un buen manejo técnico de las cosas, que las decisiones pasan por las discusiones que se manejan en la asamblea. Que muchas veces a todo el mundo es como, no, sí, que la asamblea que es pésima y todo.
Y sí es cierto, pero es el espacio de deliberación democrática. Ese es justamente el lugar para que la persona que es, no sé, alguien que es así, un pescador de sur de Guayaquil, se sienta representado en una asamblea. Correcto. Es el espacio para que el profesor de una universidad de Quito se sienta representado en un asambleísta. Es el lugar para que un cosechador de banano, del oro, se sienta representado en un asambleísta. Entonces no tiene nada de malo, o sea, la gente también espera de la asamblea. La asamblea no hace obras, no tiene presupuesto. Los asambleístas no manejan nada de plata, no funciona así. Entonces es el espacio justamente de deliberación política. Y entender eso me costó un poco de muelas, ¿no? Porque tú ibas así, por ejemplo, a reuniones con los asambleístas y decían, miren, pero lo que hace falta en Quito son institutos, en Ecuador son institutos técnicos y tecnológicos, y aquí está el presupuesto, y esta es la investigación, y este debería ser el modelo de gestión. Es como, no, porque claro, luego venían como, no, es que la educación pública eso es de comunistas. Es que es cosas que la gente te dice, ¿no? Y claro, justo esa era la época en la que estos sentimientos como anticorristas estaban muy fuertes. O sea, como, ya van a salir con sus novelerías, que no sé qué. Que pero esas... te hablan así. Sí, tal cual. Tal cual. Entonces, hay asambleístas que dicen, por ejemplo, esas becas internacionales no sirven para nada. Esas becas, si le hubiéramos dado a la USLA, ya tuviéramos más gente. Visión que muchos tienen, ¿no? Entonces, ¿para qué institutos técnicos y tecnológicos? Y lo que tienen que hacer es de pasantías en las empresas, pero pasantías no remuneradas, eso sí. Entonces, sí, ahí es donde la política sí importa. Si yo llegaba ahí con mis datos como, es decir, no puede ser técnico ahí. Claro, ahí, o sea, yo trataba de llevar las cosas a un discurso técnico porque era asesor de toda la comisión. Pero dices, a ver, esto no sirve de nada, o sea, si no hay una visión política respecto de esto, no sirve de nada. Entonces, claro, y también esas épocas era como, no, esas novelerías de las universidades emblemáticas, más bien hay que ver si se les dona a las universidades particulares. Era una visión como, ¿y para qué las novelerías de la educación pública? Si eso no sirve para nada. O sea, eso se decía. Oye, ¿qué opinas tú de Yachay? A mí me parece un enorme proyecto de país. ¿Que podía haber sido mejor llevado? Sí. Que merezca todo lo que han dicho de la universidad, que además, te digo, es categóricamente mentira. O sea, es falso. O sea, Yachay ha sido víctima de un fuego cruzado entre visiones políticas. Nada más. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Durante el gobierno de Yachay nunca fue concebido solo como una universidad. Yachay era un proyecto mucho más amplio. Y era un proyecto mucho más amplio porque implicaba esta generación de innovación del vínculo del sector privado con la academia. Entonces ya tú tenías la universidad que hacía investigación y luego tenías la empresa pública que funcionaba como un clúster de innovación para generar iniciativas privadas. Ese era el concepto. Pero luego, por ejemplo, llega en la época de Moreno y comienza este ataque como, sí, que Yachay porque no sirve para nada, que es una novelería, que ni sé qué. Entonces, lo que hacen es liquidan la empresa pública, que era la de Ciudad del Conocimiento, que era la que gestionaba todo lo que no era la universidad. Entonces, si le quitas todo eso al proyecto Yachay, lo que te queda es una universidad de este tamaño. Entonces, ya no yo para que es como, no sirve. Y aún así, como universidad, déjenme decirles que aún solo como universidad, los graduados de Yachay son, pero en realidad, un motivo de orgullo para todo el país. El nivel de becas, o sea, el nivel de alcance de becas de los graduados de Yachay es más alto que de varias de las mejores universidades privadas de Quito, del Ecuador. Entonces, no es una mala universidad, ¿me entiendes? Ahora que, claro, si el proyecto era y lo redujiste a esto, obvio que ahora parece sobredimensionado. Total. Pero es porque eso no era el objetivo, o sea, Yachay no era una universidad. Entonces, y también hay varias otras universidades emblemáticas que funcionan súper bien. IQIAM, la Universidad de las Artes, la UNAE, que es la Universidad Nacional de Educación. O sea, son proyectos que nacieron, que funcionan bien, pero que tienen que mantenerse como un proyecto. O sea, esos tienen que ser un proyecto nacional, ¿ya? No son un proyecto de gobierno, tienen que ser un proyecto nacional. Y lamentablemente la irresponsabilidad política no nos ha dejado entender eso, ¿no? Y ahí la mayor víctima del fuego cruzado ha sido Yachay. Porque de las otras emblemáticas es como, ahí están. Y les va bien, de hecho, les va bastante bien. IQIAM me parece muy bacán, le va bien. Yachay es, o sea, he escuchado cosas como, no, que Yachay fue diseñada solo para que vayan los hijos de los correístas. El tema de los edificios, por ejemplo, que ningún edificio funciona, no es cierto. Que se han desperdiciado 30,000 millones de dólares, no es cierto. Nunca se invirtió ni de cerca esa cantidad, eso es el 30% del PIB del Ecuador. Entonces, pero son todas estas mentiras que a fuerza de repetición han destrozado un proyecto que era muy bacán. Y me da pena a veces por los chicos de la universidad, porque por ejemplo en las asambleas llegaban los chicos
y decían como, oigan, o sea, yo estoy estudiando, estoy súper feliz con mis profes, con Yacha y todo. Dice, pero vienen, a nosotros cada 2 meses nos dicen que van a cerrar o que van a ceder la infraestructura de Yachay a la Universidad Técnica del Norte. Entonces, y los chicos decían, pero si le ceden una privada yo ya no voy a tener con qué pagar. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, imagínate estudiar en esas condiciones. Entonces ahí es donde la irresponsabilidad de algunos políticos termina fregándole la vida a unos guaguas que en realidad solo tienen un sueño, ¿cachai? Totalmente. Y ahorita nos desligamos un poquito pues de tu historia política. Retomando un poco el tema, te conoces con Pavel y ahí medio empiezas a... Me conozco con el Pavel en la asamblea y claro, ahí lo que hay que resaltar es que el Pavel era muy cuidadoso siempre en su discurso político, pero siempre tenía muchísimo argumento técnico. Entonces, por cierta afinidad, ¿no? Comenzamos a ver temas de trabajo juntos, ¿no? Es decir, como a ver si analizamos los presupuestos de educación, dónde se puede poner más, dónde se debería poner menos. De nuevo, esta era la época de Moreno, así que éramos oposición, y ser oposición en esas condiciones era súper complicado porque simplemente no te hacen caso. Entonces, además de esa época era como todos contra nosotros, así que era como cuídate de lo que dices, cuídate, respiras muy alto en pocas. Entonces, ahí, claro, ya le termino conociendo más al Pavel, me termino involucrando un poco más ya con el proceso político del RC. Y nos toca vivir las cosas feas, ¿no? Porque, miren, cualquiera puede tener un criterio personal sobre cualquier político. No sé, yo digo, a mí me puede que yo le puedo ver a Lucio Gutiérrez, le puedo decir que le odio, ya. Para mí fue muy duro, por ejemplo, ver personas que yo les tengo mucho aprecio, Virgilio Hernández. En octubre, a un amigo tuyo que le están persiguiendo por algo que tú sabes que es enteramente falso. El argumento, yo justo esa época trabajaba en la asamblea y fue horrible. Como tú ibas a trabajar como cualquier día. Esa época no tenemos nada que ver con los indígenas. Era como si indígenas quieren tumbarle a Moreno, que ni sé qué, y que de alguna forma los responsables era la bancada correísta. El terror de varios asesores, de un montón de asambleístas. Hay, por ejemplo, Cristian González. Cristian González era asesor, porque era compañero mío de trabajo. Y fue, de hecho, el jefe de campaña del Pavel en estas elecciones. Solo para que veas el nivel de irresponsabilidad, porque es indignante, y es más indignante aún cuando es alguien que conoces, es un amigo tuyo. Le detienen al Cristian acusándole de haber financiado las marchas de octubre del 2019. Es que él financió las marchas. Ajá. Le detienen y mientras está detenido, me acuerdo que en Teleamazonas, sacan una noticia diciendo que se la han encontrado con no me acuerdo cuánto era exactamente, con $78,000 en efectivo, con los cuales estaba pagando a los marchantes. Esto no tiene pies ni cabeza. Después dicen, no, eran $780 en efectivo. De lo que significa para un hombre que acaba de entrar a la cárcel. Tú estás entrando a la cárcel y en la tele de la cárcel dicen, este man tiene $780,000 o $78,000 en efectivo. La irresponsabilidad de eso. Eso te pueden matar. Correcto. Entonces, todas esas cosas me dijeron, o sea, me hicieron pensar como, esto no es justo, o sea, lo que está pasando no es lógico, locura. Y claro, yo creo que ahí sí dije como, ok, no es momento para la tibieza, y aunque todo el mundo piense que, pucha, los correístas son lo peor del mundo, desde adentro yo veo la verdad, o sea, yo leo los datos primero, y segundo, veo la realidad de mis amigos, ¿me entiendes? Era mi compañero, es que era mi compañero de trabajo, loco, era un asesor como yo, ¿me cachas? Pero igual, esa época era asesor en la asamblea. No estábamos conspirando, ¿cachas? Nos reuníamos, por ejemplo, en la asamblea a ver los proyectos de ley. Pucha, los conspiradores que están tratando de derrocar al gobierno de Moreno, y de pronto todos mis amigos presos. Salvaste. Claro, yo ¿qué hago? Creo que esa época me fui a dormir en la casa de una novia que tenía por si acaso. Porque en realidad la forma en la que operaba esa época el gobierno era fea. Yo creo que esa vez, en esa época, bajé a mi casa y había un auto de policía solo parqueado fuera de la casa en la que vivía. Vivía esa época en una cuchara en Cumbayá, ¿no? O sea, no tenía nada que hacer ese auto ahí. Y pasaban ahí días. Entonces yo dije, bueno, me voy, yo no voy a estar en la casa por si acaso. Y me llamaban mis vecinos de esa época como, sigue ahí, como que solo se va uno y llega otro. Entonces es como, brother, miren, por favor. Ustedes piensan que yo tengo la capacidad de movilizar un paro indígena para derrocar a un presidente. O sea, exacto, me cachas, ya. Entonces, pero eso fue lo que yo viví en octubre del 2019. Qué locura. Entonces yo ahí dije como, ok, no hay espacio para la tibieza, me cachas. O sea, y en realidad si yo creo en esto, o sea, tengo que militar en esto. Y ahí te uniste. Claro, entonces ahí sí dije como,
O sea, man, esto ya no es una lucha mía, ni es por lo que creo. Esto es una lucha por la verdad, loco. O sea, para mí el punto de indignación era ese. Era como, no puedo dejar que se le mienta tanto a la gente. Entonces, por eso también decía que es importante, súper importante ahorita, ver el voto del RC como una oportunidad como para... No es una carta blanca, ¿me cachas? Es un voto de responsabilidad. Es decir, como vean, es la oportunidad de que en realidad se vuelva a hacer un pacto social mínimo por la verdad que te permita generar una gobernabilidad aún más allá de las ideologías. Oye, cuando entras a la Revolución Ciudadana, ¿cómo fue para ti? ¿Te dan escuela política? No, es que yo nunca tuve un proceso así formal como de, me voy a enrolar en el RC. Sino que, claro, yo como trabajaba en la asamblea, les conocía porque son tus compañeros de trabajo. Entonces me llevaba con todos. Y yo sí tenía un espacio de militancia que no era el EDC, que era un espacio mucho más académico, que se llama el Foro de los Comunes. Entonces, ese era un espacio donde hacíamos mucho más análisis de política pública, análisis de datos, estaba compuesto por un montón de profes flax o demás. Entonces, ese era el espacio, como mi espacio de militancia política. Historia súper interesante. Oye, Emilio, para ya ir cerrando un poco la entrevista, justo me mencionaste que ahora en cuanto a municipio tienen proyectos educativos. Sí, mira, lo primero que vemos y lo primero nuevamente de estas cosas que hay que resaltar, es que la competencia de educación es una competencia concurrente para el municipio, no es la competencia principal del municipio. En ese escenario hay que también aclarar otras cosas. Los colegios municipales, si bien son financiados por el municipio, son gestionados desde el Ministerio de Educación, ¿ya? ¿Qué nos hemos propuesto como metas? Primero, trabajar el tema de educación superior. Okay. Que igual desde el municipio es bien complicado. ¿Por qué? Mucha gente, y de hecho fue propuesta de campaña de varios otros candidatos, nos decían, hay que hacer una universidad del municipio, pero las universidades solo se pueden crear por ley, ¿ya? Y es un proceso hiper complejo. Entonces, no es que tú vas como alcalde y quiero crear la Universidad de Quito, no, más bien esto se demoraría muchos años y sería súper complejo. Lo que nosotros hemos hecho, que vemos como la salida más viable a este tema, hemos hablado con varias universidades públicas de Quito y les hemos dicho, miren, si el municipio les pone las instalaciones, ¿ustedes estarían dispuestos a abrir una extensión universitaria? Y nos han dicho, pero por supuesto que sí. Porque gran parte del problema que tienes en Quito como ciudad es que toda la oferta de educación superior está encerrada en una franja así. Es el hipercentro, aquí tienes Católica, Salesiana, aquí está la Central, y aquí tienes la San Francisco en los valles. Es como, Quito es así y nuestra oferta universitaria está aquí, encerrada en este súper chiquito. Súper chiquito. Entonces eso te genera un montón de problemas, porque implica que miles de jóvenes tienen que moverse todos los días hacia el hipercentro, te genera problemas de tráfico, de inseguridad, y sobre todo a los chicos no les permite tener como universidad un espacio en realidad de esparcimiento. O sea, la universidad no es solo voy a estudiar, la universidad es todo un proceso, ¿me cachas? Y por eso creemos que hay que generar oferta de educación superior, tanto en el sur de Quito como en las zonas del norte. Entonces, para eso, lo que ya les cuento, hemos dicho con varios rectores de las universidades, como si el municipio les pone infraestructura, ustedes hacen una extensión, y nos han dicho que sí. Ahora, para que la gente sepa cómo es el proceso también, lo que haces es la universidad le pide, hace un estudio de factibilidad que es aprobado por el CES, por el Consejo de Educación Superior, y ahí puedes abrir una extensión universitaria. Nuestra meta y nuestro objetivo es tener una extensión de la Universidad Central en el sur y una extensión de la Universidad Central en Calderón. Además de ser un tema mínimo de justicia social y de darles oportunidades a los chicos de las zonas más pobladas del norte y del sur de Quito, Calderón es parroquia rural, pero está en el norte. Entonces, además de darles una oportunidad a estos chicos, implica en realidad una visión de ciudad donde no te tengas que cruzar la ciudad para hacer lo que tienes que hacer. Totalmente. Eso es importante. Y por un lado, eso. Pero nosotros también, nuevamente, pequeña anécdota. Cuando Moreno se lanzó de candidato, yo fui parte del equipo que hizo el que iba a hacer su plan de gobierno, ¿ya? En materia de educación. Entonces ahí la evaluación que hacemos era, tienes que aumentar cupos, pero tienes que favorecer la inserción profesional de los chicos. Entonces, ¿qué haces? Institutos técnicos y tecnológicos. Digamos, en el plan de gobierno de Moreno están 40 institutos técnicos y tecnológicos públicos, que nunca se hicieron, obvio, ¿no? Ya bueno, todos saben lo que pasó. Entonces, ahora lo que nosotros nos hemos planteado desde el municipio, porque esa sigue siendo una necesidad educativa que no está siendo atendida.
Y además, ojo, que no es solo una necesidad para los estudiantes, es una necesidad del sector productivo en Quito. Entonces, lo que nosotros estamos planteando desde el municipio es crear 2 institutos técnicos y tecnológicos municipales. Los procesos de creación son bastante más sencillos que los de las universidades, evidentemente serían públicos y van a atender sobre todo una demanda muy importante de educación superior que tienen los chicos. Por otro lado, nos gustaría hacer más, por ejemplo, el tema de los colegios municipales y esto, pero ya les digo, son en gran medida tienes un tema compartido entre el Ministerio de Educación y el municipio, donde tiene más peso en realidad el Ministerio de Educación. Entonces, la idea también es ver la posibilidad, en la medida en la que se trabaje de la mano, o sea, en que el Ejecutivo esté dispuesto a trabajar de la mano, puede hacer muchas cosas, ¿no? O sea, el municipio tiene terrenos, dice, ¿sabe qué? Ministerio de Educación quiere hacer más colegios públicos, yo le pongo los terrenos. Brutal. O sea, hay cosas para hacer, se puede hacer. Y sobre todo, también nos han hecho creer a todos que no hay presupuesto, que la plata está. También hay un montón de posibilidades de colaboración con la empresa privada, que también yo siento que este punto, ya más allá de cualquier cuestión, se han puesto la camiseta y han dicho, miren, si le va mal al país, nos va mal a todos. O sea, con el nivel de inseguridad que hay, no hay empresa que te aguante, y aunque tengas toda la plata del mundo, no vives en paz. Entonces, yo veo que en realidad sí hay una especie de conciencia de, ok, es un momento de remar todos del hombro, y ahí puedes hacer cosas muy chéveres en educación, sobre todo con estos institutos técnicos y tecnológicos que planteamos hacer desde el municipio. Y yo considero que sería un golazo. O sea, imagínate, tendríamos personal nuevo, nuevos electricistas, nuevos mecánicos. O sea, estaría brutal. Y además, la otra cosa que me estoy olvidando de educación que queremos hacer desde el municipio es generar un sistema de profesionalización. Ya. ¿Y a qué me refiero con esto? No sé si estaban familiarizados con el modelo que tenía antes SECAP. Pero bueno, les cuento más o menos del escenario. La idea es que, por ejemplo, si tú has generado una destreza, ya sea, por ejemplo, me invento, en restaurantería, hospitalidades, que va desde ser mesero hasta ser auxiliar de cocina, todo esto te implica ya una experiencia. Sin un estudio previo. Ajá, sin un estudio previo. Te implica ya una experiencia. Lo que queremos hacer desde el municipio es un sistema de capacitación y de certificación de competencias. No es que digas, a ver, yo he sido auxiliar de cocina 6 años, pero no tengo ningún título que me avale, y eso me dificulta, primero, conseguir capacitación, y segundo, conseguir trabajo. Entonces, lo que haces es, desde el municipio se te hace una capacitación, se te acredita también acreditas tus años de trabajo realizados, y se te da lo que se conoce como una certificación de competencia profesional, que es básicamente un certificado que dice, Juanito Pérez tiene conocimientos en auxiliar de cocina. Estos certificados no es solo que te entrego y te vas. Estos certificados también se pueden colgar, por ejemplo, en la página de Sensit, donde tú haces consulta de títulos. Obviamente no es lo mismo que un título de tercer nivel, que ni siquiera que un título de tecnólogo. Pero imagínense lo que implica para una persona tener un certificado público que acredite sus conocimientos y sus competencias, y que además le permita ser parte de una base de datos que te ofrece formación continua desde el municipio. Actualmente esto no hay. No hay. O sea, medio funcionaba desde SECAP, luego se volvió CETEC, pero son temas del Ejecutivo que, ya, o sea, no voy a ahondar, ya les digo nuevamente, no voy a hacer leña del árbol caído, pero no. Entonces nosotros vemos que desde el municipio ofrecer estas oportunidades a la gente en una situación grave de desempleo como la que vivimos va a ayudar mucho. Es brutal. Oye, para ya ir cerrando un poco la entrevista, hemos hablado un montón sobre tu trayectoria, sobre la Revolución Ciudadana. ¿Tú como militante has tenido contacto con Correa, así, face to face? No como militante, pero sí por el trabajo. En la época que trabajaba en Cenecit, en gabinetes y también para reuniones así, como reuniones pero técnicas. Pero actualmente como concejal no te ha pegado tu llamada para conversar, nada. No. Y además, ojo, que también mucha gente piensa así como que el ERC es un tema de tu... Rafael Correa no tendría físicamente el tiempo para estar llamando a todas las autoridades electas a ver qué hace cada uno. Más bien ahí el tema es la estructura de partido que tiene el ERC. Obviamente Rafael Correa es un liderazgo fuerte, pero Revolución Ciudadana tiene un buró, y ese buró es el que toma las decisiones de partido, y sobre esas decisiones de partido funciona la militancia, los organismos distritales. Tú tienes, por ejemplo, distritos de la Revolución Ciudadana desde los cuales se organiza la militancia. Son espacios donde la militancia se convoca. Esa es la base que nosotros tenemos para hacer campaña, es más. Porque imagínate lo que implicaría, en mi caso, yo que no es que soy así el tipo que todo el mundo le conoce, es imposible. Necesitaría cientos de miles de dólares para hacer una campaña que me permita llegar a tener los resultados que he tenido. Si yo he logrado los resultados que he tenido, han sido por
justamente por esta estructura de partido, que te permite tener militancia que está activa, que te permite tener contacto con líderes barriales, líderes sociales. Entonces eso es importantísimo del ERC. Y de ahí sí, a Rafael Correa le vi un par veces de reuniones de trabajo, era cosa seria. ¿Qué son estos datos, estas cifras? No sé, no me cuadra, bla, bla, bla. Entonces te toca estar, pero pilas. Pero claro, en realidad ya ahora tú ves el contraste de eso. Un gobierno que parece que tiene decir en hacer las cosas. Es que si no estás ahí, las cosas no se hacen. Entonces, era un ritmo de trabajo súper intenso. Era bastante estresante. Pero claro, ¿crees que es lo que necesita? Pero claro, los resultados estaban ahí. O sea, el tema era que sí era súper estresante. Y ese es el contacto que he tenido con el expresidente Correa. Es mucho más desde el lado laboral que desde el lado político, militante. Claro, porque además yo también cuando ya me involucro más en el ámbito político del ERC, ya Correa no estaba aquí, todo el desastre. Oye, Emilio, para mí ha sido un honor entrevistarte acá. Qué bacán que hayas podido caer a Educación Alternativa Podcast. Oye, un mensaje de pronto para las personas que nos están viendo, para los que aguantaron la hora de entrevista. No, normalmente nos vamos de largo, normalmente eso dura en los programas. A ver. Pero algún mensaje que de pronto le quieras decir a las personas que votaron por ti, a los que no votaron por ti y sobre todo a la gente que vive en Quito. Vean, estamos pasando por uno de los peores, esto nuevamente no es mi percepción, o sea, en realidad estamos pasando por un muy mal momento como quiteños y quiteñas. De este mal momento no vamos a salir ni buscando culpables, ni peleándonos entre nosotros, ni demonizando a unos y a otros. Yo lo que les ofrezco es brazos y manos absolutamente abiertas a todos. O sea, en realidad es un momento de generar un consenso de ciudad que nos permita por lo menos volver a retomar una ciudad vivible. Y en ese compromiso estamos juntos todos y todas. En mí, vean, no tendrán así un concejal, tendrán un pana más, igual cualquier cosa, si necesitan reuniones, hablar lo que sea, me escriben por mis redes sociales, a mí me dicen nomás, vengo tranquilito. Y sobre todo comprometerles que en este momento estamos pasando por una muy mala situación. Y de esa mala situación solo salimos todos juntos. Así que a meterle alegría, a meterle buena onda, que con ese bajón que tenemos todos, esta ciudad nos sale adelante. Y yo sé que todos queremos, el gran sueño de todos es volver ese Quito alegre, ese Quito vivo, ese Quito de cultura, ese Quito donde por lo menos puedes caminar en paz en la calle. Y confío que va a ser así en la medida en la que todos pongamos de parte y nos abracemos un poco más. Así que a eso les comprometo y gracias. Sí, y que no se olviden de venir a Soco. Porque tienen que caer a Soco, pero eso es de ley. Tienen que venir a probar las pizzas. Justo cambiaron el menú, 100% recomendado. Y si es que este episodio te gustó, no olvides darle un gran pulgar arriba. ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Para que te sigan, obviamente. Me tomaste la prueba. Emilius Categui en todas, pero creo que Instagram es Emilius Categui. Yo creo que en Twitter soy... No. Emilius Categui en redes sociales. Ahí vamos a estar poniendo ahí ponemos los arrobas. Si es que este episodio te gustó, por favor dale un gran pulgar arriba, comenta cuál fue tu parte favorita. También no olviden seguirle al Soco en cada una de sus redes sociales y obviamente venir a visitarlo. Si es que este episodio, una vez más, te gustó, no olvides agregarlo a tu lista de favoritos. Y si tienes canal, suscríbete, y si no lo tienes, créate uno. Qué gusto tenerte por acá. Gracias, mi querido Juan Cid, gracias a todos en producción y gracias a Soco.